Muy bien, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de el otro fenómeno interesante que sucede cuando una atmósfera es seca y estable. Y es lo que llamamos una inversión de temperatura. Em, ¿Qué es una inversión de temperatura? Bueno, vamos a decir que es cuando la temperatura se incrementa con la altura. Nosotros hemos visto que en condiciones perfectas de equilibrio, la presión atmosférica disminuye con la altura. Em, y, y digamos que hemos considerado que la temperatura, por ejemplo, se mantiene constante. Y esas han sido algunas suposiciones que hemos manejado. Pero en realidad nosotros sabemos que la temperatura atmosférica decrece con la altura de manera más o menos uniforme. Entonces, lo común en la troposfera es que la temperatura sea alta en la superficie y disminuya hasta llegar a la tropopausa. Y de ahí en adelante, pues sabemos que en la estratosfera la temperatura vuelve a incrementarse. Sin embargo, en la troposfera pueden ocurrir también variaciones de temperatura tales que hagan que la misma temperatura aumente con la altura. Y entonces lo que esto hace es que pues la atmósfera se vuelve muy estable, es decir, más estable que cuando la temperatura disminuye con la altura. Entonces acá recordemos, ¿verdad? Que la condición de estabilidad es que eh, la atmósfera se tiene que enfriar muy rápido para que sea inestable. La atmósfera seca se tiene que enfriar más rápido que el gradiente adiabático. Entonces, la atmósfera puede ser estable y todavía enfriarse con la altura. Pero si la atmósfera, el aire de la atmósfera se calienta a medida que la altura aumenta, entonces tenemos una condición que es todavía de mayor estabilidad. Y pues esto lo podemos imaginar fácilmente, ¿no? Si nosotros elevamos adiabáticamente un paquete, el paquete siempre se enfría. Entonces imaginen que el paquete encuentra a una temperatura más alta una atmósfera que es todavía más caliente de lo que estaba a la altura inicial. Entonces esto hace que el paquete se hunda de regreso todavía con más fuerza. La flotación es negativa. Entonces, obviamente, si la atmósfera es en estas condiciones muy estable, no hay convección. Entonces la convección no sucede. Entonces, para ejemplificar un poco esto, nosotros podemos imaginar que, por ejemplo, en las noches, el aire que está cerca de la superficie se enfría radiativamente, es decir, radia su calor y entonces se vuelve más frío que el aire que está por encima. Entonces esto lo podemos representar gráficamente si nosotros tenemos la temperatura y la altura. Si nosotros tenemos un perfil de temperatura en donde normalmente la temperatura desciende a medida que aumenta la altura, nosotros lo que tenemos en una inversión de temperatura es que la temperatura inmediatamente arriba del suelo es fría y se mantiene fría hasta una cierta altura inmediata a la superficie. Entonces, acá, en toda esta región, nosotros tenemos una altura una temperatura que es mucho más baja que el aire que está por encima. Entonces, acá, donde la temperatura es más baja, es lo que llamamos una inversión de temperatura. Esto pues favorece mucho la formación de niebla, lo cual se puede ver sobre todo en horas de la mañana, que es cuando más fría está la superficie. También tiene como consecuencia que debido a que esto inhibe la convección, porque en esta región
la atmósfera es demasiado estable, entonces todos los gases que están acá pues quedan atrapados por debajo de la inversión de temperatura. Y entonces esto es lo que a veces en muchas ciudades se ve como el smog. Caso típico de una de las grandes ciudades, la Ciudad de México, por ejemplo, tienen disposiciones geográficas tales que no hay mucha circulación de viento, y si se genera una inversión de temperatura, toda la contaminación que se genera en la ciudad pues queda atrapada durante un tiempo mientras esta inversión de temperatura no se rompa. Otro tipo de inversión de temperatura que se da es por la inversión de los vientos alisios. Entonces, los vientos alisios, que en inglés son los trade winds, sucede en una región en donde la circulación del viento es mayormente descendiente. Entonces, cuando esto sucede, uno asume que el viento desciende adiabáticamente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que el perfil de temperatura en la atmósfera es pues se me fue, perdón, adiabatic lapse rate, el gradiente, perdón, el gradiente adiabático. Y entonces, pues lo que sucede es que si el aire está frío a una altura y desciende adiabáticamente, pues se puede calentar a una temperatura que es mayor que la del entorno. Y esto puede generar también un cambio brusco en la temperatura, que es lo que vemos acá como una grada. Entonces, este tipo de inversión de temperatura pues sucede por el viento descendiente en forma adiabática. Y pues sucede más o menos entre los 400 y 2 kilómetros de altura. Entonces este es otro mecanismo mediante el cual aire frío a altura alta desciende adiabáticamente y se calienta. Y puede calentarse mucho más que el perfil original de temperatura que tenía la atmósfera. Entonces esto genera también una inversión de temperatura. Otro ejemplo de inversión de temperatura es este que ya habíamos visto, el que sucede en la tropopausa. Lo único es que esta inversión de temperatura es una característica permanente de la atmósfera. Pero ahora que ya hemos discutido las condiciones de estabilidad y de convección, podemos entender por qué la estratosfera está precisamente estratificada. Es decir, acá, en esta región, nunca sucede convección porque la temperatura aumenta con la altura. Y entonces esto hace que esta región sea extremadamente estable. Cosa muy diferente a lo que sucede en la troposfera. Acá la temperatura disminuye con la altura y entonces es acá en los primeros 10 kilómetros en donde nosotros vemos que el aire está muy bien mezclado precisamente, ¿verdad?, por las corrientes de convección que se generan en diferentes partes del planeta. Sin embargo, esta inversión de temperatura, como decíamos, es una característica permanente de la atmósfera y entonces es por eso que la convección no pasa más allá de la tropopausa, porque es acá en donde la temperatura empieza a aumentar de nuevo con la altura. Ya casi para terminar, quería mencionar un par de ejemplos que esto no está en el libro. Pero estas son gráficas que nos muestran también inversión de temperatura. Estas gráficas le llaman en inglés sounding, en español le llaman aerografía, si mal no recuerdo. Pero el sounding es como un sondeo y lo que nos muestra esta gráfica es el perfil de temperatura vertical de la atmósfera. Estas gráficas ustedes las pueden obtener de internet en este sitio que se llama Tropical Tidbits. Entonces acá pues hay, estas son gráficas de pronóstico del tiempo hecho con modelos climáticos. Este en particular es el GFS,
es el Global Forecast System. Y bueno, y parte de la información que nos da es este perfil. Entonces ustedes pueden ir a cualquiera, bueno, no cualquiera porque hay algunos que no tienen, pero muchos de los mapas que están ahí le dan clic en un punto y les muestra este perfil. Acá en esta gráfica hay mucha información, mucha más de la que necesitamos en este momento. Pero solo para cubrir un poco lo que nos interesa, que es la inversión de temperatura. Acá en el eje vertical nosotros tenemos presión atmosférica, en el eje horizontal tenemos temperatura atmosférica. Lo único es que esta gráfica es un poco particular porque la temperatura no es una línea vertical como normalmente uno tendría en un sistema cartesiano. Acá las líneas de temperatura constante son estas líneas punteadas a 45 grados. Entonces, por ejemplo, esta línea punteada es la línea de temperatura 0 grados. Esta otra línea punteada es la línea de temperatura menos 20 grados Celsius. Y todas las líneas con esta inclinación a 45 grados denotan temperatura constante. Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? Bueno, una razón es porque si las líneas de temperatura constante fueran verticales, todo lo que grafica uno en esta área estaría demasiado sesgado hacia la izquierda. Entonces el gráfico, en lugar de ser cuadrado, sería un poco más rectangular y pues sería ahí un poquito más complicado de leer. Entonces de esta manera, con líneas a 45 grados, pues es más conveniente hacer la gráfica. De todo lo que está acá, la línea que nos interesa es la línea roja. Entonces aquí arriba está la leyenda de la gráfica, que está un poquito pequeña, entonces yo la puse acá un poquito más grande, aunque la resolución original de la gráfica pues no da mucho. Pero la línea roja es la temperatura atmosférica tal y como la pronostica este modelo. Lo que nosotros estamos viendo acá es la temperatura vertical de la atmósfera para un punto en particular. El punto en particular está denotado o está localizado por sus coordenadas en latitud y longitud. Acá en este recuadro tenemos un pequeño mapita que no hay mucha referencia de dónde es porque es en medio del océano Atlántico, pero es más o menos latitud norte, 20 grados y 43 grados de longitud oeste. Entonces más o menos en medio del océano Atlántico. El resto del título lo que dice es la hora inicial del pronóstico. La hora inicial son las 18 horas del 12 de agosto. Cuando ustedes vean una hora que dice 18Z, esta Z es lo que antes era la hora GMT o lo que es ahora el tiempo UTC en la zona cero, no la hora en el meridiano de Greenwich. Entonces 18Z son las 18 horas GMT. Si nosotros lo quisiéramos convertir a hora local, pues tenemos que saber en qué zona horaria estamos. Acá en Guatemala son 6 horas atrás. Entonces, por ejemplo, 18 horas Z es el mediodía acá en Guatemala, o sea, 6 horas antes. Luego este F042 es la hora del pronóstico, del forecast. Quiere decir que esta gráfica que estamos viendo acá es 42 horas después del tiempo inicial. O sea que eso equivale a las 12 horas. Bueno, la Z significa Zulu, no sé si lo acabo de mencionar, pero 12 horas Zulu o GMT como era antes, del 14 de agosto. Entonces este es el pronóstico para de aquí a 2 días, por lo menos desde el instante en el que yo estoy grabando esto. Entonces, pues lo que esto nos dice es la variación de la temperatura con la altura. Y lo traigo acá a colación porque lo que nos muestra es justamente en esta región que ustedes ven acá una inversión de temperatura. Entonces la línea roja muestra la temperatura real de la atmósfera, o por lo menos la mejor aproximación que va a tener dentro de más o menos 42 horas.
Y entonces nosotros vemos que acá, a los 1000 hectopascales, esto disminuye hasta cierta altura y luego la temperatura empieza a aumentar otra vez. Entonces, en esta zona donde la temperatura aumenta, pues la atmósfera es bastante estable y luego empieza a enfriar de nuevo. Como ven acá, la altura está dada no en unidades de longitud, sino en presión. Entonces, por eso es que es importante tener o recordar qué representa cada presión. Entonces, 3 puntos que vale la pena recordar siempre, ¿verdad? Es, bueno, 1000, ¿verdad? Es el nivel del mar casi siempre. 850 hectopascales es más o menos 1400 metros sobre el nivel del mar. 500 hectopascales son 5000 metros. Este es fácil, ¿verdad? 500 hectopascales, 5000 metros. Y más o menos 200 es alrededor de 10 kilómetros, 200 o 350 por aquí, son más o menos 10 kilómetros. Entonces acá cuando la temperatura empieza a aumentar de nuevo, este es el inicio de la estratosfera. Perdón, de la... de la estratosfera. Acá hay más líneas que por el momento no vamos a discutir, pero que sí vamos a discutir más adelante. Y de hecho este tipo de gráfico también nos vamos a detener un tiempo para analizarlo más adelante. Ya para terminar, solo quiero mostrarles otro gráfico de estos en una ubicación diferente. Esto es pues más o menos como ustedes ven acá, alrededor de la ciudad de Guatemala. Igual, ¿verdad? Es la hora de pronóstico 42, entonces esto sería válido como 2 días a partir de acá. Pero recuerden, si esto es válido a la hora 12 Zulu, que sería el mediodía, acá es 6 horas antes, o sea, esto sería válido a las 6 de la mañana, hora local. Y lo que quiero que vean es de nuevo esta inversión de temperatura que vemos acá. Vean que la gráfica no empieza ahora a 1000 hectopascales, sino que empieza más arriba, y eso es debido a que la ciudad de Guatemala está pues ciertamente más arriba. Entonces acá estamos más o menos, si alcanzo a ver, como a los 900 hectopascales, más o menos, aproximadamente. La ubicación no es exactamente en la ciudad de Guatemala, sino que es aproximada. Y entonces lo que vemos es que hay una inversión de temperatura más o menos hasta los 800 aproximadamente hectopascales. Y de ahí en adelante la temperatura empieza a decrecer hasta llegar otra vez al inicio de la estratosfera. Entonces, solo porque ya vimos este concepto, quiero mencionar que si ustedes ven, hay líneas inclinadas más o menos de color rosado, que están inclinadas, no 45 grados, pero más o menos 45 grados en la dirección opuesta. Entonces, estas líneas son estas que están acá, las adiabáticas secas. Entonces, estas líneas adiabáticas secas serían la trayectoria de un paquete que es elevado adiabáticamente. Entonces, por ejemplo, solo por mencionar algo, si nosotros empezamos más o menos acá, a nivel del mar, a una temperatura más o menos como de 25 grados, y el paquete se eleva adiabáticamente, entonces la variación de temperatura con la altura seguiría prácticamente una línea de estas. Y entonces, estas líneas, ahora ya sabemos que son líneas de temperatura potencial constante. Y la temperatura potencial sería la temperatura que tiene el paquete a la presión P sub 0 de 1000 hectopascales, si ese fuera nuestro nivel. Entonces, como les digo, acá hay otras líneas de las cuales vamos a hablar más adelante también, porque van a ser importantes cuando agreguemos humedad a el aire. Entonces, por lo pronto, solo quería hacer énfasis en que estas inversiones de temperatura suceden. Y más adelante pues les voy a mostrar también cómo van cambiando esto
Este perfil lo podemos ver directamente acá en este sitio Tropical Tidbits, si quieren ir a dar, a darle un vistazo. Pues es bastante entretenido, la verdad. Pero bueno, nos vamos a quedar acá y continuamos en la siguiente clase.